¿Qué son las conversaciones difíciles? ¿Y qué son las conversaciones de aprendizaje? ¿Cómo están constituidas estas? Sobre estos dos tipos de conversación hablaremos en este diálogo filosófico. Bienvenidos. Las conversaciones difíciles son aquellas sobre las cuales nos cuesta trabajo hablar, sea por la dificultad del tema, por la persona con quien hay que realizarla o por la situación que genera. Tienen este tipo de conversaciones la particularidad que siempre nos hacen sentir vulnerables o consideramos que nuestra estima está comprometida, por cuanto el asunto de que tratamos es importante y el resultado incierto. O tenemos un interés especial por lo que discutimos o por la persona con quien discutimos. Todos nos enfrentamos a conversaciones a las que tememos porque nos parecen desagradables. Por ello, son conversaciones que evitamos o a las que nos enfrentamos como si fuesen una bebida amarga. ¿Cómo enfrentarnos a este tipo de conversación? En primer lugar, debemos preguntarnos si hemos buscado la solución a la misma en el lugar adecuado, porque muchas veces nos esforzamos en buscar una solución, pero en el lugar equivocado, y esto es un grave error. En segundo lugar, muchas veces el problema está en nuestra manera de pensar y no necesariamente en nuestras acciones, porque podemos esforzarnos mucho sin obtener resultados satisfactorios, y esto se debe a nuestra forma de pensar. Por ello, mientras solo nos limitemos a preguntarnos qué acciones o cuáles acciones debemos realizar para resolver las conversaciones difíciles, no hallaremos una solución a las mismas, pues solo nos estamos enfocando en las acciones, es decir, en el cómo, que es algo instrumental. Es importante entender qué es lo que estamos enfrentando y por qué tiene sentido asumir otra forma de pensar acerca de las conversaciones difíciles. Es relevante tener en cuenta que en las conversaciones difíciles, por lo general, lo que hacemos es entregar mensajes. Por ejemplo, le digo a la otra persona: tú lo que haces es hacer juicio sobre mi forma de ser. Es importante entonces dejar de entregar mensajes, pues al abandonar la entrega de mensajes, debemos asumir una posición de aprendizaje que es el aprendizaje de la otra persona, para de esta manera poder abordar las conversaciones difíciles. Así, al asumir la posición de aprendizaje, estamos en la capacidad de entender y poner en práctica las acciones necesarias para llevar a cabo una conversación de aprendizaje y tener una posibilidad de solución. Hasta el momento hemos hablado sobre lo que son las conversaciones difíciles, aquellas de las que nos cuesta hablar y que están constituidas por una mera entrega de mensajes que no contribuyen a resolver el problema. Hemos planteado también que debemos abandonar esta mera entrega de mensajes para asumir una posición de aprendizaje, un aprendizaje de la otra persona, como paso necesario para resolver las conversaciones difíciles. A la hora de abordar una conversación difícil, lo mejor es
plantearnos metas realistas, metas factibles. Por ejemplo, debemos plantearnos reducir al mínimo nuestro temor y nuestra ansiedad, pues eliminar ambas del todo es una meta poco realista. O, por ejemplo, ir mejorando cada vez más nuestra posición de aprendizaje. Plantearnos alcanzar resultados perfectos es algo que no ocurre. En cambio, lograr metas mejores o resultados más pequeños, pero que a la larga tienen mejor resultado dentro de un conjunto de posibilidades, eso sí es factible. Tenemos entonces que plantearnos metas adecuadas y satisfactorias, pues lo contrario son meras atopías. Las conversaciones difíciles implican 3 tipos de conversaciones. Estos 3 tipos son, primero, la conversación del qué pasó. Toda conversación difícil implica un desacuerdo sobre lo que pasó o debió pasar. En este tipo de conversación buscamos información cierta y válida para ambas partes. Es decir, nos preguntamos cuáles fueron los mensajes que entregamos. El segundo tipo de conversación es la conversación de los sentimientos. Acá hacemos y respondemos preguntas sobre nuestras emociones. Por ejemplo, cómo somos afectados emocionalmente por la entrega de mensajes o cómo es afectada la otra persona por tales mensajes o cómo es afectada la otra persona por los mensajes que nosotros entregamos. El tercer tipo de conversación es la conversación de identidad. Esta es un tipo de conversación con nosotros mismos. ¿Qué significado tiene para nosotros la conversación difícil? Nos preguntamos. O nos preguntamos cómo nos modifica este tipo de conversación a nuestra persona. Al llegar a comprender estos 3 tipos de conversaciones, podemos alcanzar una conversación de aprendizaje, la cual nos permite decodificar la estructura de las conversaciones difíciles. Por ello, para manejar adecuadamente una conversación difícil es necesario aprender a desenvolvernos eficazmente en cada uno de estos tipos de conversación que hemos señalado, es decir, la conversación del qué pasó, de los sentimientos y de la identidad. Debemos estar atentos, por demás, al hecho de que por más eficientes que lleguemos a ser en el manejo de este tipo de conversaciones, siempre se nos presentarán retos diferentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, seguiremos involucrándonos en situaciones en las cuales desenredar lo que pasó será mucho más complicado de lo que sospechamos inicialmente. En otros diálogos abordaremos cada tipo de conversación de manera particular. Este es un compromiso a cumplir pronto. De este modo, hemos llegado al final de este diálogo. Te recuerdo que el análisis y la reflexión sobre nuestro pensar-hacer nos permite asumir decisiones adecuadas y realizar acciones productivas para llegar a ser sujetos exitosos y prósperos. Gracias.